Estimados estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información de Universidad Estatal de Milagro, les saluda a vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Dentro de la asignatura Sistemas de Base de Datos, nos corresponde hoy en esta sesión sincrónica abordar el tema número 2, Sistemas de Base de Datos. Seguimos trabajando en la unidad 1, donde estamos sembrando las bases conceptuales de esta asignatura, donde justo el objetivo es igual al de la semana anterior, que es describir los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarnos de estas definiciones y así abordar de a poco la situación práctica de este curso, que más adelante iremos abordando nosotros cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y todo lo que lleva el aspecto metodológico y práctico de esta asignatura. Hoy abordamos, como anticipé, el tema sistemas de base de datos. Revisaremos qué es el ambiente de un sistema de base de datos. Afianzaremos un poco más la definición que hemos adelantado ya en sesiones previas de lo que es un DBMS, sus funciones, y veremos el rol importante que cuando se trabaja en base de datos, lo que implica, que es la administración de una base de datos. La motivación principal para la clase de hoy es definir las bases conceptuales de base de datos, como anticipamos ya, y revisemos como primer subtema de esta sesión lo que tiene que ver con el ambiente de un sistema de base de datos. Recordemos lo que hemos anticipado en la definición de sistemas. ¿Qué es un sistema? Seguro ha escuchado usted el sistema de gobierno, el sistema judicial, el sistema de juego, el sistema defensivo, el sistema informático, el sistema de contabilidad. Todos esos campos en los cuales se utiliza la palabra sistemas se refiere a un conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Piense en cualquier sistema y se encasilla en esa definición. Usted, como profesional de tecnologías de la información, debe estar al tanto de esa definición, nunca más olvidarse. Y entonces, en ese concepto que tenemos de sistema, también se encasilla los sistemas de base de datos. Y para ello debemos especificar que el ambiente de un sistema de base de datos obedece a una estructura de 3 niveles que es un ANSI. ¿Qué significa ser un ANSI? Un ANSI es que está dentro de las definiciones y estándares que han sido ya adoptadas y aceptadas, que es dictado por el Instituto de Estandarización de Estados Unidos. Muy bien, entonces nosotros de aquí saber que ese estándar al que hacemos referencia lo cumplen todos los motores de base de datos. Por ello es que, si usted quiere, que no estaría mal, de que un grupo construye o decide construir una base de datos, ¿no?, debe cumplir estos niveles. Esta estructura de 3 niveles, ANSI, por una definición que se llama Spark, donde el nivel externo, ¿sí?, es la vista que tienen los usuarios de la base de datos. Es decir, el funcionario que maneja un sistema dice, la parte contable, yo tengo el plan de cuentas. Esa es la visión que usted tiene. Pero eso no implica cómo realmente está definido el modelo de base de datos, cómo están las relaciones. Porque al hablar de la vista comunitaria de la base de datos y cómo estos están interrelacionados, es el modelo conceptual que dista del modelo interno o del modelo físico, que es la representación, cómo los datos están dispuestos en las pistas y sectores de los discos, es decir, cómo se almacenan en un computador los datos. Estos son los 3 niveles sobre los cuales se construye o se
maneja la arquitectura de un motor de base de datos, ¿ok? Como anticipé, un ambiente de sistema de base de datos aglutina algunos elementos. Esos elementos pueden ser el hardware, el software, los datos, los usuarios, los administradores de base de datos y las políticas y los procedimientos. Entonces, de manera como estos elementos se interactúan entre sí o cómo se integran de manera efectiva, será crucial para el robusto funcionamiento de un sistema de base de datos confiables. Más al detalle en el hardware, cuando hablamos de hardware, estamos hablando de los servidores, son los equipos que usted ya conoce, son definidos para poder almacenar y procesar los datos. Las redes son toda la parte de la infraestructura que implica la conectividad y lo que permite que interactúen los diferentes clientes o usuarios que acceden a una base de datos. El dispositivo mismo de almacenamiento, el disco duro, las tarjetas de memoria o las unidades de cinta, como se utilizaban también, son los dispositivos de almacenamiento, elementos esenciales de un sistema de base de datos. Cuando hablamos del software, hablamos del centro principal, que es el sistema gestor de base de datos o el sistema manejador de base de datos, o también conocido como DBMS por sus siglas en inglés, o SGDB por sus siglas en español. ¿Qué hace este software? Lo que hace es administrar todo lo relacionado con la base de datos, como el almacenamiento, la recuperación, la seguridad, etcétera. Veremos más adelante las funciones del DBMS, es parte del curso en la sesión de hoy. Un rol muy importante es el administrador de la base de datos. Estoy frente a alguien que de pronto ya administra base de datos o realiza actividades de administración de base de datos, o que tarde o temprano terminará siendo un administrador de base de datos. Esta persona, este rol, mejor dicho, es el que se encarga de definir los permisos, crear los roles de las personas que van a estar dentro del sistema de base de datos con privilegios de consultar, actualizar, modificar o insertar datos. Son los que controlan esos accesos a las bases de datos y son los que están siempre monitoreando el rendimiento y se encargan de afinar las configuraciones y ejecutar tareas de mantenimiento y afinamiento de la base de datos para que esté siempre disponible. Es un cargo muy técnico. Desde mi punto de vista, es el rol un poquito más importante, diría yo, que hasta el mismo gerente de sistemas de TI, porque él tiene acceso a todo. Sí. Por defecto también tendrá acceso a la red, porque si uno podría trabajar en su actividad de administración de la base de datos, y él, en la época que se manejaban las cintas de respaldo, un solo cinta de este tamaño, podía llevarse de toda la empresa. Ahora ni siquiera tiene que hacerse eso, simplemente te conectarás a un espacio en la nube, respaldó, se llevó todos los datos. Por ello son bastante remunerados estos cargos por el nivel de confidencialidad que manejan y los accesos a los que tienen. También existen como componentes de software procedimientos de respaldo que se utilizan para recuperar la base de datos o para respaldar siempre para que en una eventual pérdida o corrupción de la base de datos puedan recuperar. Son también software que están inmersos dentro de las funciones del DBMS que veremos más adelante. Los datos como tal, que es lo que se almacena, tienen una estructura. La más amplia, la que aglutina, es la tabla. Una tabla antes conocida como archivo. Ya cuando hablamos en base de datos no hablamos de archivos, sino que hablamos de tablas. Estas tablas son las que se organizan para almacenar de manera estructurada y cada uno de estas tablas puede tener, debería tener, tiene campos y tiene claves. Veremos más adelante cuando hablamos de claves a qué es lo que nos referimos. ¿Sí? Entonces usted tiene
puede tener uno o más campos en una tabla. Usted puede tener una tabla de un campo. ¿Qué es un campo? Un campo es otra cosa que una columna también, como se lo conoce, y que tiene un dato específico de un solo tipo de dato. Por ejemplo, el campo sueldo, un solo tipo de dato numérico. El campo nombre puede tener una cadena de caracteres, o el campo de algún estado, verdadero o falso, o campo fecha de nacimiento, pudiera ser, donde hay solo un tipo de dato. Mientras que la agrupación de estos campos se viene a conocer con el nombre de registro, y ya es un elemento específico. Por ejemplo, el registro de un empleado, está el código, cédula, fecha de nacimiento y algún otro atributo más. Y esa es la estructura sobre la cual se almacenan los datos de manera básica. Y luego en las tablas, usted va a ver que residen los datos, y va a ver que usted no puede tener solo una tabla en una base de datos, sino n tablas, y que estas tablas están relacionadas. Eso lo veremos más adelante. Otros elementos, como anticipamos, son los usuarios. Son las personas que pueden, según los privilegios que se les ha otorgado, acceder a la base de datos, dependiendo de los permisos de los roles asignados. ¿Asignados por quién? Por el administrador de la base de datos. El administrador, como anticipamos, es quien tiene los privilegios más elevados, y son los que van a definir roles, permisos y monitorean el rendimiento de la base de datos y ejecutan tareas de afinamiento para mejorar el rendimiento, o cuando hay algún proceso que está bloqueando algo, coger y eliminar o matar, como se dice en el evento técnico ya, de matar a un proceso que está obstaculizando algo, o instalar, configurar, hacer migraciones de base de datos. Eso será funciones o actividades que realiza un administrador de base de datos. Bien. Ellos son los que hacen esta otra componente, que está como un elemento más, pero realmente es una actividad donde se hace el control efectivo de los accesos y proteger la base de datos. Y eso es responsabilidad inmersa en las funciones del administrador de la base de datos. Los procedimientos son unos elementos que usted debe tener plenamente establecidos, formalmente aprobados, cuando trabaja con base de datos. ¿Sí? Al trabajar con la base de datos, siempre usted tiene que debe tener por un área específica que lleve procesos, definir y aprobar procedimientos y políticas de manejo de la base de datos, de uso de la base de datos, cómo se tiene que realizar los respaldos, cada qué tiempo se hacen los respaldos, y cuando ocurre un error, cuál será el detonante de que hay un problema y hay que recuperar la base de datos porque está dañada o porque simplemente alguna eventualidad ha ocurrido y se requiere restaurar. Entonces, son procedimientos que deben estar establecidos. Asimismo, como las políticas de seguridad, definir cómo se protege la información almacenada en la base de datos. Y aquí, una situación muy especial y una recomendación para ustedes. Por favor, usted es informático, debe leer la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Será lectura en su trabajo autónomo. Se validará, ya le digo, se le ponderará a la hora de hacer el examen preguntas sobre esta norma, que para usted es obligatorio conocerla. ¿Ok? Nosotros también debemos estar claros que tenemos programado para esta semana un test. Ese test lo vamos a desarrollar el viernes desde las primeras horas, y como sé que algunos están con algunas condiciones de conectividad no permanente, pero sí esperemos que tenga conectividad desde el viernes hasta el domingo, que cerraremos el test, para que usted pueda en algún espacio de este tiempo dar ese test. ¿Ok?
Por eso se anticipa, ya está programado. Y lo estoy haciendo ahora. Cualquier actividad de interacción, preferiría que lo hagamos en el espacio más adelante. Esperemos ahora avanzar en la clase para que así al momento de estudiar sea un diálogo continuado, que sus compañeros que no están aquí todos conectados, que tengo alrededor de 100, solo está el 50%. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta durante la clase, por favor, me la escribe en el chat y si es factible resolverla en ese momento, lo haremos. Así que por favor, al chat me lo escriben. Avanzamos. Discúlpeme que yo no puedo mucho escribir, yo soy una persona cápita. Los profesores para Así como se tiene establecido lo que tiene que ver con los procedimientos de respaldo y recuperación, también se deben estar formalmente documentados y definidos aspectos como los Muy procedimientos de buenas noches, mantenimiento. Los disculpe que procedimientos le de mantenimiento. interrumpa. Alex le que estaba haciendo una pregunta de que él no puede. Los test, no puede hacer los test. Ok, no hay problema. Yo tengo el registro de aquello y ya veremos la forma como hacerlo. Yo por eso le decía, Ya, listo. pero me escriban en el chat para dejarlo, ¿no? Y eso va para todos. Ya. No hay problema, tranquilos. Ok, avanzamos. Entonces, cuando nosotros tenemos formalmente montado un servidor de base de datos, debemos tener procedimientos de mantenimiento. Hay mantenimientos que se deben hacer con la finalidad de que la base de datos esté siempre disponible. En esa dinámica es obligatorio tener documentados esos procedimientos para poder evitar que la base de datos entre en un estado de fuera de línea. Ventajas de utilizar una base de datos, ¿ok? Nosotros, antes de que surjan las bases de datos, como vimos en las clases previas, utilizábamos sistemas de archivos, ¿sí? Entonces, resulta que una de las ventajas de estar trabajando en base de datos, como lo estamos estudiando acá, es la reducción de la redundancia. ¿Qué implica eso? Que las bases de datos van a eliminar esa posibilidad de que usted tenga dos espacios donde está la información de los clientes, ¿sí? ¿Qué más? Pudiéramos nosotros tener la posibilidad de que esté duplicado ciertos campos, ciertos registros, y entonces con base de datos, y cuando ya luego veremos el espacio de normalización de base de datos, nos daremos cuenta que eliminaremos esa redundancia de datos que se da a veces. Luego, trabajar con base de datos me mejora el rendimiento y el desempeño de los sistemas que utilizan datos en base de datos, no en sistemas de archivo. Entonces, el tiempo de acceso y el tiempo de procesamiento será más eficiente cuando trabajo con base de datos. Y obviamente esto me lleva a una mejor toma de decisiones porque en la base de datos yo tendré la posibilidad de tener datos consolidados, más fiables y de manera más efectiva, organizados de manera que me permita generar informes consolidados y de manera mucho más rápida y así tomar mejores decisiones. Trabajar con base de datos me implica ciertos retos que yo debo trabajar, yo debo estar pendientes y con especial atención.
Al momento, principalmente esto va para lo que anticipé, que es el rol de administrador de base de datos. ¿Cuál es el rendimiento? Debe asegurarse siempre de que el sistema esté disponible, que el diseño de sus estructuras tenga una redundancia mínima o cero redundancia, de tal forma que el rendimiento de la base de datos sea efectivo. Debe garantizar la seguridad, proteger la información, proteger los datos que almacenan en las bases de datos, si hay información confidencial y que usted va a almacenarla en las bases de datos, en algunos casos se requiere a mecanismos de encriptamiento de datos para que cuando se hagan las consultas a las bases de datos solamente las funciones o los procedimientos que tienen para desencriptarlos puedan interpretar y no cualquier usuario con un simple consulta pueda ver cosas claves que están almacenadas en la base de datos. Un reto permanente que debe estar trabajando el administrador de base de datos es que la empresa siempre está en crecimiento, entonces debe tener un sistema escalable para satisfacer las necesidades futuras que va a tener la organización. Entonces, son retos de los más importantes que debe asumir siempre un administrador de base de datos. Los componentes principales de un sistema de base de datos, ya hemos visto algunos, acá los claves podríamos estar es el esquema, en la estructura de la base de datos. Esto quiere decir las tablas, los campos y las relaciones. Gráficamente, nosotros llegaremos a construir modelos como el que tenemos aquí arriba. Cada rectángulo, cada cuadro que usted ve aquí es una tabla. Y si ve unas flechitas, esas son las relaciones. Y ya veremos más adelante qué son esas relaciones, cómo son ese tipo de relaciones y cómo las construimos para garantizar todo esto que estamos viendo que las bases de datos tienen que brindarnos. Todas las bases de datos tienen un lenguaje de consulta que se utiliza, es el SQL. El SQL o Structured Query Language, o lenguaje estructurado de consultas, así se lo conoce. Entonces, por favor, estar atentos siempre de que ese lenguaje nos va a ocupar el parcial 2, revisarlo. ¿Ok? Y el tema de seguridad. El tema de seguridad es garantizar que los usuarios tengan los privilegios sobre los objetos de base de datos. Porque ahora estamos viendo que las tablas están en la base de datos. Pero ya les adelanto, en las bases de datos no solamente tiene tablas usted. Tiene otros elementos que le permiten gestionar los datos. Usted tiene tablas, tiene vistas, tiene triggers, tiene reglas, tiene default, tiene procedimientos almacenados. Veremos eso más adelante. La base de datos en la nube ocupa un espacio muy importante en la actualidad en la gestión de tecnologías de la información. Usted como profesional de esta área debe estar muy al tanto de que ahora ya casi pocos tienden a construir su data center porque construir un data center tiene algunas implicaciones. Construir un data center le viene a usted a obligar a tener que montar un cuarto especial donde el acondicionador de aire no es el cualquiera que usted conoce. Tiene que haber ductos de aire caliente, aire frío. Los pisos generalmente son falsos, donde también se tiene la facilidad de cubrir y de hacer todo el tendido del cableado. Entonces son una serie de condiciones que incluso hay estándares que se deben cumplir para garantizar la disponibilidad de un data center. Entonces no es sencillo construir un data center donde usted tiene que alojar sus servidores y donde va a recibir su base de datos. ¿Sí? Es más, si de casualidad tiene usted el espacio financiero para poder construir esas bases, esos data centers, donde van a radicar las bases de datos,
Luego, usted deberá estar muy atento de que esa base de datos, ese servidor, debe tener algunas condiciones especiales. Condiciones especiales como la de doble fuente de electricidad. Vivimos nosotros recientemente racionamientos eléctricos. Muchos sistemas quedaron fuera de línea porque no tenían acceso ininterrumpido de electricidad. Hay ahí un fuerte trabajo que hacer para poner un data center. Deberás tener UPS automáticos que entren en funcionamiento y luego los generadores respectivos para que tu data center esté siempre disponible. Y si tienes tiempo y dinero para hacer la compra de los servidores, la instalación de tu data center con estas condiciones, ya luego, ¿qué tienes que hacer? Tener el personal capacitado para que te administre todo este data center. Y allí es trabajar con las personas más complicadas. Nosotros, los informáticos, los técnicos, así lo dicen, que nosotros nos ven como algo especial. Bueno, por ello es que ahora pocos son los que se atreven a montar un data center. Entonces, la tendencia es usar el cloud computer o computación en la nube por estas características. Primero, una alta escalabilidad. Yo aquí, con un caso de estudio referente a nivel nacional, me tocó liderarlo. En el año 2019, cuando empezó el proceso de educación en línea, fui yo quien estuvo al frente del proceso en la universidad. Era el vicerrector académico de investigación en su momento, desde el 2018 hasta el 2022, y me tocó liderar el proceso de constitución, de implementación de las carreras en modalidad. Con mi equipo fue que tomamos la decisión de participar en las 10 carreras en modalidad en línea, y gracias a ello es que usted está ahora conectado aquí con nosotros en esta clase. Fueron 5 universidades que estuvimos participando, y la principal ventaja que tuve en ese momento fue que el resto de vicerrectores de universidades que participaban eran académicos brillantes, pero no tenían el plus del componente de conocimiento de la tecnología. Yo soy formado en docencia, tengo una especialidad en procesos educativos, tengo una maestría en educación superior, soy informático de base y también de administración como base tengo, porque soy ingeniero comercial también. Entonces estábamos con ese plus. En su momento se dijo, hey, no vamos a arrancar ese proceso si el gobierno no nos entrega los recursos. Se dimensionó en ese momento como $3 millones, 2, 3 millones de dólares para tener un data center y desmontar eso. No teníamos ninguna de las universidades participantes. Pero sí luego nosotros, con una decisión que tomamos con el señor rector, mismo rector actual, amigo personal, doctor Fabricio Guevara, buscamos un espacio de autogestión y nosotros, por autogestión, nos fuimos por este camino, Cloud Computer. Recuerdo una mesa ampliada que me dijeron, hey, nosotros somos de una universidad emblemática, no voy a decir el nombre aquí de esa institución, vamos a participar en 3 carreras. Y ustedes, universidad muy pequeña en su momento, 5.400 estudiantes, me acuerdo muy bien de esos 5.000 estudiantes, porque fue con los que cogí, inicié mi periodo. Entonces le digo, sí, pero ¿cómo vas a hacer? No nos van a dar los recursos para comprar data center. Yo me quedé callado. Luego, cuando ya fuimos los primeros en iniciar y arrancar el proyecto, los demás no lo hicieron. Al no ir a la parte de nosotros, hubo una migración de estudiantes de esas 5 universidades a nuestra institución porque nosotros ya habíamos arrancado. Y yo personalmente, por allí, si van a mi canal de YouTube, van a ver donde yo hago la bienvenida a los estudiantes de admisión, explicándoles cómo utilizar nuestra plataforma que estaba en la nube. Pagamos un coste importante allí, pero tampoco gastamos todos los millones que se requerían para ello. Y lo más importante es que si luego tú pagas todo eso, esos equipos,
quedarán obsoletos en 2 o 3 años. Si bien es cierto, se deprecian, en el sector público hasta los 5 años puedes depreciarlo. No, eso está obsoleto mucho antes. Saben que la tecnología evoluciona. Es por ello, voy a compartir mi canal de YouTube en breve. Es más, las clases mías yo las dejo en un canal de YouTube. Me he dado cuenta que las últimas, en el canal que yo he remitido las clases asincrónicas, que sí están en mi canal, por allí pueden ubicar en mi canal. Entonces, ¿qué pasó? Esa fue una de las ventajas. Que luego pudimos escalar. Cerré mi periodo en el 2022 con 32,000 estudiantes. Cloud Computer. En este momento, yo no sé dónde estarán los servidores. Sí sé cuál es el proveedor de nube, porque guardo estrecha relación y conexión aún porque fui titular en esta institución trabajo en esta institución desde el año 2001, desde su fundación. Todo el equipo tecnológico. Fui director de tecnologías de esta institución, por cierto, en su momento desde el 2012 desde el 2005 hasta el 2012, fui el director de tecnología y era profesor a medio tiempo acá en la institución. Toda mi vida he sido desarrollador, ahora hago procesos de desarrollo de software. Yo me voy siempre por el tema de Cloud Computer. Aunque hay un espacio en este momento que ciertas organizaciones llegan a un mix, ¿sí? De tener algo en la nube y algo en sus propios servidores. Pero nosotros ahora, cuando necesitamos algo más, se hacen acuerdos que lo que yo consumo me lo facturas. Entonces tú tienes una facilidad de escalar que no la vas a tener si tú tienes tus propios servidores. Porque quieres crecer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comprar pues servidores. Y el proceso de compra, siendo privado, no lo vas a hacer de un día para otro. En cambio, trabajando en la nube, será una simple llamada y tú tienes más memoria, más procesamiento. Entonces, es incomparable la escalabilidad que tú tienes trabajando con una infraestructura en la nube que una infraestructura propia. La mayor seguridad, porque estos proveedores de la nube también ya te ofrecen mecanismos de seguridad mejorados. No te exonera de que tú pongas tus controles, es más, deberías ponerlo. Entonces tú puedes implementar autenticación por múltiples factores y también el tema de encriptación de datos, que se puede manejar directamente con el proveedor. Y obviamente hay una mayor eficiencia al trabajar con la nube, porque las bases de datos le van a permitir a los usuarios accederse desde cualquier lugar del mundo, no importa. Porque ellos sí van a tener la fuente redundante de electricidad. Ellos sí van a tener la conectividad redundante de Internet, inclusive. Porque es otra cosa. El Internet también se cae. Nos pasa en la casa, nos pasa en los trabajos, que por X o Y motivo te quedas sin Internet. Los data centers deben estar siempre disponibles. Y por lo tanto, debes gastarte otro dinero teniendo una fuente redundante de acceso a Internet. Entonces, por ello es la necesidad, ahora casi una necesidad, trabajar con computación en la nube, ¿no? O la base de datos en la nube. Muy bien. Como anticipé, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y yo le voy contestando para que así usted pueda ir resolviendo la inquietud y no esperar al último, que yo ya tengo el espacio para interacción con ustedes. Los DBMS o sistemas manejadores de base de datos ya lo mencionamos. Es el componente de software esencial de un sistema de gestión de base de datos. Ese componente tiene ciertas funciones, es decir, cualquiera no puede ser DBMS, pero para esas funciones nosotros tenemos que ir conociendo cómo están interrelacionados ciertos componentes de un DBMS. Y esos componentes del DBMS, por un lado ya teníamos que eran componentes de un sistema de gestión de base de datos, porque el DBMS ya es algo muy específico, ¿no? El software que yo le había mencionado, ¿no? Entonces, en el DBMS ya habíamos revisado que teníamos en el sistema de base de datos, están los programadores, están los usuarios, está el DBA. DBA es la sigla en inglés del Database Administrator o el administrador de base de datos. Entonces, ellos son los que tienen el uso de los sistemas de gestión de base de datos, donde usted tiene estos
componentes, que los voy a mencionar de manera breve. Primero, ellos tienen un preprocesador DML. Vamos a ir mencionando qué es DML. Para decirte qué es DML, primero te tengo que decirte qué es SQL. SQL o Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas, también como se lo conoce, es el lenguaje de programación que se utiliza en las bases de datos para administrar, para acceder a los datos. Y esos SQL se divide en un grupo de sentencias, donde un grupo de sentencias es las DML o Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. Es decir, solo es el grupo de sentencias que te permite manipular datos. Entonces, los motores de base de datos tienen un preprocesador de ese grupo de sentencias DML. De manera muy anticipada, casi con 2 meses de anticipación, te lo digo, lo veremos al detalle. Las sentencias DML son insert, delete, update. Son sentencias SQL que modifican datos. Sí, por eso se las llama DML. No modifica un dato la sentencia select, porque solo es para consulta, pero se la encasilla dentro de este grupo de sentencias también, porque se pueden usar en combinación, ¿sí? Que son las subqueries, que ya será de las últimas sesiones que veremos, donde veremos programación avanzada en SQL. ¿Ok? También tiene SDML, tiene el procesador de esas consultas, que esas sentencias SQL las va a trabajar, ¿no? ¿Ok? Y luego tienes el compilador DDL. ¿Qué son las DDL? Es el otro grupo de sentencias SQL, que son Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. Allí están todas las sentencias create table, ¿sí? Create view, de crear una vista. Son sentencias de definición de datos. Y la más, o la típica, es el create table, cómo crear una tabla. ¿Ok? Eso la veremos acá, de lo primero que veremos en el parcial 2. Entonces, ese compilador que procesa esa sentencia es un componente que está dentro del DMS. Los DMS también tienen un código objeto del programa que genera luego el preprocesador de sentencias DML, que luego la ejecuta el gestor propio de la base de datos. El DMS tiene tablas propias del sistema que son manejadas, almacenadas y consultadas por el gestor de diccionario. ¿Sí? Esas estructuras, el nombre de las tablas, el nombre de las bases de datos, se almacena en el diccionario, en el gestor de diccionario, y son bases y tablas propias del sistema, que dependiendo del motor de base de datos, usted puede llegar a conocerlas y consultarlas. Quienes trabajamos, yo toda mi vida, no toda mi vida, porque yo trabajo ahora con SQL Server, trabajo con MySQL y trabajo también con Postgres. Principalmente ahora trabajo con Postgres. Por las implementaciones que yo trabajo, que generalmente son en el sector público, y tengo que trabajar con software libre o de código abierto. Cuando me toca trabajar, he trabajado también con SQL Server, que donde incluso fui administrador de base de datos, he sido administrador de base de datos en SQL Server, y por ello es que conozco un poco más al detalle la función y los elementos propios de SQL Server, que por cierto no son de este curso, pero le digo, es ya de gestión de base de datos, que es el curso siguiente, para que lo vayan analizando, que lo verán luego. Todos los que pasan de este curso tienen que ver el curso de gestión de base de datos. La base de datos, por ejemplo, en SQL Server hay una base de datos que se llama master, donde está toda información de configuración del servidor y todo lo demás. Que si tú quieres hacer un select a esa tabla, a las tablas de ahí, puedes hacerlo.
No son datos de usuario, son datos que utiliza el motor para tal. Tienes otra base de datos que se llama la base de datos model, que no es otra cosa que una estructura similar a la que vas a tener cuando creas una base de datos en blanco. ¿Sí? No vamos a profundizar en ello. Es motivo del curso solo para comentarles que eso se maneja a través del gestor de diccionario. El sistema de gestión de base de datos trabaja con ¿qué? El sistema de gestión de base de datos trabaja con algo muy importante. Trabaja sobre un sistema operativo. Y el componente esencial del sistema operativo es el sistema de gestión de archivos. Y el sistema de gestión de archivos difiere de un sistema operativo a otro. Por lo tanto, Oracle se dice, y veremos en los rankings, que es uno de los mejores, si no el mejor, motor de base de datos, pero es de pago de licencia. ¿Sí? Por una innumerable cantidad de características, él es el mejor. Pero el Oracle hay en versión Linux y versión Windows. La mayoría de las empresas, ¿en qué sistema operativo creen ustedes que montan el servidor Oracle? Escriban en el chat, no levanten. Espero yo 53 respuestas que escriban sobre cuál es que ustedes creen que se monta. Mayoritariamente sobre Linux o Windows. Bueno, a manera de tomar lista también, porque a pesar de que usted tiene una opcionalidad acá de la asistencia. Ok, para los que contestaron, efectivamente sí, así es, señores. Son raros los que montan, montan sus servidores en Windows con Oracle. Lo montamos sobre Linux, porque el sistema de archivos de Linux es más robusto, tiene mejores controles de seguridad. Y el tema de virus también asociados también se puede controlar de mejor manera. Entonces, allí está. Porque el DBMS viene a trabajar sobre ese sistema de archivos, que es el que coge y determina las formas de acceso, y él es el que maneja de manera eficiente ir al disco, a la pista y el sector donde vas a almacenar finalmente los datos. Los datos, como tú los percibes como usuario, el empleado, el código del empleado, el nombre del empleado, es una percepción lógica que tú lo das como usuario. Ya luego podrás tener la relación en el aspecto conceptual, cómo está relacionado la tabla de empleados con la tabla de productos, por decir, o de ventas, algo así. Pero como está físicamente almacenado, lo trata el sistema manejador de archivos, que para ello utilizan buffers o memorias de almacenamiento temporal del sistema, y es así como caen ya en los catálogos propios del sistema los datos, en las pistas y sectores, en esa tabla de asignación de ficheros que trabajan los sistemas operativos, a través de su componente que es el sistema manejador de archivos. La definición de los datos no es otra cosa que el esquema lógico que nosotros tenemos para cuando estamos creando nuestra base de datos. Entonces, el DBMS le va a permitir a usted definir esa estructura lógica, donde están las tablas, los campos, las claves, los índices, que también son elementos de base de datos para acelerar los accesos a los datos. Nosotros veremos más adelante cómo se crean los índices, cómo se crea todo esto, ese esquema lógico y coherente para que los datos estén consistentes. Eso se hace a través de un modelo de datos que nos ocupa este primer parcial, hacerlo, la construcción de ese modelo de datos, para poder llegar a definir esas estructuras de manera eficiente, que tengamos la menor cantidad de redundancia o cero redundancia de datos y se tenga un acceso adecuado y rápido a estos sistemas y nos permitan hacer de manera más efectiva una transición o una escalabilidad cuando quisiéramos mejorar nuestros sistemas.
La independencia de los datos me garantizan, la base de datos me garantiza la independencia de los datos porque hay una abstracción. El DBMS puede estar en un lado y las aplicaciones están en otro lado, escritas en cualquier lenguaje de programación. Entonces hay una independencia que te brinda el DBMS, ¿sí? Para que ante cambios en las aplicaciones tu base de datos no se vea afectada, sin que esto implique afectación a otros usuarios que están accediendo a una base de datos. Entonces, a eso se refiere la abstracción. La seguridad también es algo muy importante que las bases de datos te permiten. Tú puedes dar accesos a objetos específicos y un mismo usuario puede tener acceso a N base de datos, así como también a objetos propios dentro de una base de datos, donde en alguna base de datos tener más o menos privilegios. Entonces, eso nos permite controlar de mejor manera los perfiles y los accesos. Puedes tener una tabla que tenga campos muy críticos y tú puedes controlar niveles de seguridad hasta por campos. Un usuario ve todos los campos, otro no puede ver todos los campos. Entonces, la seguridad solo te la puedes manejar cuando trabajas con base de datos. Hay una eficiencia en el manejo de estos datos porque permite ser eficientes al momento de acceder de manera directa a los datos. Cuando tú haces búsquedas en las bases de datos, si es una búsqueda reiterativa sobre un campo para mejorar el acceso en esa búsqueda, tú puedes crear índices. Tampoco es que puedes crear índices de manera indiscriminada, porque los índices ocupan también almacenamiento. Entonces, tú haces una búsqueda siempre por nombres, prueba tú una búsqueda sin índice y luego créate un índice y vas a ver que el acceso es mucho más de 10 a 1 que se baja el tiempo de respuesta. En la base de datos tú puedes hacer lo que yo ya había manifestado. Puedes hacer la manipulación de los datos. Esa manipulación de los datos, ya lo mencioné, permite que tú a través de sentencias SQL, principalmente a través de insert, puedes crear registros o tú puedes hacer consultas a la base de datos a través de la sentencia select, que es un elemento muy importante. Ocupa un espacio interesante de un par de semanas. Es más, a partir de que veamos el segundo parcial, las sentencias SQL, la sentencia select será la más utilizada, que es para hacer consultas. Me permite filtrar, ordenar, agrupar, combinar datos de diferentes tablas solo con una simple sentencia. Lo veremos acá en este curso. Y las modificaciones que vienen a dar actualizaciones como tal o eliminación. Son comandos específicos, como lo anticipé. El update para corregir o modificar los datos, un registro específico, o el delete para eliminar filas o registros en tablas. La integridad de los datos se refiere a algo muy interesante que es como cuando usted dice y habla, dice, esa persona es íntegra, o sea, es completamente en su accionar, es íntegro, o sea, que está bien, ¿no? Pero a veces ser honesto, y me dicen, cuando hablamos de integridad, es un nivel un poco mayor. Entonces, cuando hablamos de integridad de datos, nos referimos a eso, tener datos puros, sin errores, sin redundancias. Entonces, esa consistencia de los datos te lo brindan solamente las bases de datos, pero de acuerdo a tu modelo que lo hayas programado de manera eficiente y efectiva. Que si tú no pusiste bien una relación, esa consistencia, esa integridad, no la vas a poder mantener. ¿Sí? Es decir, las relaciones deben estar bien puestas de tal forma que si tú tienes, por ejemplo, una venta, no puedes hacer ventas si el producto no existe, pero no porque tú lo haces por programación, sino que hay una relación entre el maestro de productos y la tabla de detalle de facturas,
que no permite que se haga un insert de un código de producto que no existe. Eso es integridad de datos. Para garantizar la coherencia de los datos que usted deja en una base de datos, hay que montar bien las relaciones. Eso lo veremos en este curso. Nosotros hemos dicho ya en las primeras sesiones, y mi criterio que siempre lo manejo, es que cualquiera puede programar con los niveles de complejidad que puede tener uno u otro lenguaje, pero no cualquiera puede diseñar una base de datos de manera que se garantice todo lo que estamos viendo en este momento. Yo me meto al detalle, al diseño de la base de datos con los equipos que trabajo. Ahora mismo me encuentro liderando un proyecto de 18 meses donde estamos construyendo una aplicación bastante robusta para unas instituciones bastante fuertes de este país, con un equipo de alrededor de 20 desarrolladores que tenemos. Entonces, la base de datos es clave y el diseño es lo más importante. Entonces, la seguridad también viene a estar dándose en la medida de la aplicación de estos elementos que también tienen las bases de datos. Usted quita permisos, da permisos a través también de sentencias. Eso ya lo verá usted en gestión de base de datos, pero le anticipo. Yo doy permiso es con la sentencia grant. Con grant yo doy permiso. Grant. Tú, el nombre del usuario, le digo on. ¿En qué objeto? Porque anticipé. En la base de datos no solo hay tablas, hay vistas, triggers, procedimientos almacenados. Entonces usted debe dar permiso a esos objetos porque si no, no los van a poder ejecutar los usuarios luego. Se puede encriptar. Algunos DMS tienen la posibilidad de encriptar los contenidos a través de funciones, también de SQL, sentencias, de encriptar. Hay algunos mecanismos para que usted, el dato sueldo, por ejemplo, alguien que haga un select, una consulta, me diga, mira, el gerente gana esto, el rector gana esto. No, se los puede dejar encriptado. Pero tampoco usted por seguridad me va a decir, ya, pues yo encripto todo. No. Hay que buscar un balance entre el rendimiento y la seguridad. ¿Ok? Ya hablamos acerca del mantenimiento de los datos y eso es lo mismo que aplica al momento de hablar en esta lámina, de que se debe generar procedimientos de mantenimiento. Cuando hablamos de los procedimientos de mantenimiento hablamos de esto, entonces no lo vamos a repetir ahora. El control de concurrencia. A ver, usted tiene ya la vida resuelta cuando tiene que programar. A mí me tocó programar el control de concurrencia cuando trabajaba con archivos y no base de datos. Yo tenía que bloquear el registro, así, bloquear el registro. Por ejemplo, si yo quería actualizar un inventario, yo vendía un producto y yo tenía que actualizar. Hay 100 en stock, estoy vendiendo 5, debo dejar grabado 95. Pero eso lo quiero hacer yo. Pero hay múltiples clientes haciendo lo mismo. Entonces yo tenía que bloquear. Son fracciones de segundo, milésimas de segundo. Entonces se bloqueaba el registro, yo dejaba actualizado y de ahí lo liberaba para que otro usuario pueda acceder. Tenía que programar yo eso. Y habían operaciones que eran exclusivas. Tenías que bloquear todo el archivo, no solo el registro. Pero para usted ya esto está resuelto. Usted tiene ahora que el control de concurrencia, la base de datos le controla el acceso simultáneo de múltiples usuarios, de múltiples programas que pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, esto le va a permitir a usted generar aplicaciones que trabajan con datos simultáneamente sin afectarse el uno al otro. Y usted ni lo programa. Usted envía nada más que ahora la base de datos lo va a administrar de esa forma. ¿Sí? Para lo que es concurrencia, cuando es algo bien grande, como por ejemplo, crear una factura que implica actualizar el stock, crear la cabecera de factura, insertar los detalles de factura. Le estoy graficando un modelito pequeño de datos, ¿sí? Cuando usted quiere grabar una factura, todos hemos estado en una caja para pagar y él antes asegura de que ya le cobró y ahí da enter
para poder grabar esa factura en el sistema. Esa factura, piense en cualquier documento que como factura, una orden de compra también, tiene cabecera y detalle. Entonces eso no se almacena en una tabla, por lo que ahora hemos anticipado, ¿sí? Que veremos más adelante, por cierto, esto solo me estoy ubicando algunas clases más adelante para esquematizar que una factura y un documento similar a este, cójalo si lo tiene en la mano y se va a dar cuenta, ¿no? Que usted tiene acá arriba unos datos de cabecera y aquí en todos los ítems y acá abajo tiene unos datos de pie, que son los totales generalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Los datos de la cabecera y los del pie se almacenan en una tabla, se llama cabecera de facturas. Los datos que van al detalle, los productos, el código de producto, la descripción y lo demás, se guardan en una tabla diferente. O sea, no es una sola tabla de facturas, al menos son dos. En algunos casos puede ser más. Porque cuando existen diferentes formas de pago de una factura, sale un tercer archivo o tabla que será formas de pago. Porque usted paga una parte en efectivo, otra parte en tarjeta. Bueno. Pero por ahora quedémonos con el ejemplo sencillo donde tenemos cabecera y detalle de factura. Y luego usted tiene también, ¿qué cosa? Tiene el archivo maestro de productos, que está inmerso en esa grabación de la factura. Porque cuando usted graba la factura, se tiene que actualizar el inventario, se tiene que rebajar los productos que se está vendiendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Todo eso se tiene que ejecutar en un solo proceso. Se ejecuta todo o nada. Antes, yo no tenía ese control de concurrencia del manejo de transacciones que estoy explicándole ahora. Yo tenía que luego, si se me cayó el sistema y solo avanzó a grabar la cabecera y no el detalle de factura, eran los famosos descuadres en los sistemas. En la actualidad eso ya no se da. Si eso se da es porque usted programó mal una transacción. Una transacción en base de datos implica que este bloque de actualización de múltiples tablas se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Los DBMS implementan eso con transacciones. Una transacción en base de datos, ojo, estoy hablando de base de datos, no hablamos de la transacción de factura o de contabilización. La transacción en base de datos implica que un grupo de sentencias de actualización se ejecutan todas o nada. Y para ello tienen este mecanismo, que la base de datos o el DMLS le garantiza que las transacciones se realicen de manera segura y en su totalidad. ¿Y qué quiere decir esto? De que cumplen las propiedades de atomicidad. Significa que se ejecuta todo en un solo paquete. ¿Sí? Para garantizar la consistencia, ¿sí? Y asegurarse que los datos después de ejecutar esa transacción sigan estando íntegros y no ocurra como lo que yo le mencioné que nos tocaba en su momento. Estamos hablando hace más de 30 años también, ¿no? En eso todavía ya habían base de datos, pero todavía se trabajaba con sistemas de archivos. ¿Ok? En la actualidad esto, ¿cómo se hace? Se pone begin transaction y usted pone toda la sentencia. La de creación de la tabla, de la cabecera de factura, la inserción de detalle de las facturas, la actualización del producto. Y una vez que ya tiene todas las sentencias de manipulación de datos que se ejecutan en esa transacción, pone commit transaction. Commit, que significa que se aplican, se hacen. Pero en ese bloque de código que usted coloca, así, porque pone begin transaction y commit transaction, puede ocurrir un error, de desconectan o se apaga, se va la energía y no se ejecuta. Entonces ocurre una opción que se llama rollback transaction. Entonces, si llegó a hacer algo, lo reversa para que los datos sigan estando íntegros. Ese es el control de concurrencia con transacciones en base de datos. Seguro, más de uno de ustedes que ya trabaja en esto, puede estar un poco aburrido, pero seguro que otros es la primera vez que
se enteran de este manejo de transacciones. ¿Ok? En algunos casos, usted puede tener que los DBMS utilizan ciertos mecanismos de bloqueo para que se garantice la coherencia de los datos y así se pueda modificar de manera segura algo cuando sea algo muy grande. ¿Sí? Pero eso ya son cosas muy puntuales, que por lo general ya son actividades de mantenimiento de base de datos. Y aquí yo le tengo una explicación de manera gráfica, esto que le estaba hablando de la transacción. ¿Sí? Si usted tiene una transacción de venta, primero crea la factura, crea la tabla de cabecera de facturas con el número de cliente, el número, la factura, el cliente, la fecha, el vendedor. Luego usted tiene que insertar el detalle de la factura, donde está el número, el código, la cantidad y el precio. Y también tiene que hacer la actualización del inventario, donde tiene que, en las existencias, tiene que reducir, viene con el código del producto a modificar la existencia. Entonces, todo esto se tiene que ejecutar. Aquí estamos hablando de la afectación de al menos 3 tablas en esta transacción. Entonces, yo defino aquí begin transaction y acá commit transaction. Y aquí hay una sentencia por error que dice on error, go to tal lugar o ir y reversar todo. Si no sé, si llegó hasta aquí, por ejemplo, y no llegó lo de acá porque se cayó, se reversa todo esto para que los datos sigan siendo consistentes. ¿Okay? La recuperación de datos es una función también que tiene un DBMS, que lo que va es encaminado a que usted haga copias de seguridad de manera frecuente. Debe haber un procedimiento, cómo se hacen las copias de seguridad. Puede hacer copias de seguridad regulares, pueden hacer copias incrementales o copias de base de datos totales. ¿Sí? Entonces, de esto verán ya en lo que es gestión de base de datos, cómo hacer y cómo definir un procedimiento de respaldo y recuperación de base de datos. Porque no es que, se cayó la base de datos y listo, ya, monta el respaldo que tenemos. No, no. Hay procedimientos de validación, de autorización. Cuando usted saca respaldos también, por favor, cuidado, le va a ocurrir lo que le ocurrió a algún compañero, dice, los respaldos, sí, tiene un respaldo. Y esos respaldos, archivos de respaldo, los guardaba también el servidor que después se cayó y que se perdió. Los respaldos en la época que se manejaban, respaldos físicos, debían estar a una distancia considerable de la organización. Por ejemplo, yo fui DBA en una empresa, eso se guardaba en un casillero bancario, por lo menos a unos 50 kilómetros de distancia, porque si hay un desastre natural en esa ciudad, una inundación, bueno, la otra no iba a ser afectada y podías tú montar luego ese servidor en otro lugar. Pero eso era antes. En la actualidad, todo es más fácil para ustedes. La tecnología evoluciona y es para facilitarnos nuestra vida. Ahora los respaldos simplemente los tienes también en la nube. ¿Sí? Recomendación, por favor, utiliza una nube diferente a la que tienes tu base de datos. A pesar de que hay políticas y acuerdos de que ellos van a estar siempre disponibles, por favor, tu respaldo, colócalo en otro proveedor de nube. Una recomendación. O sea, por normas de auditoría no deberías tener ahí mismo los respaldos. ¿Ok? Entonces, ante las fallas, tienen que haber procedimientos declarados. Por ejemplo, en esa época, yo, siendo el administrador de base de datos, yo no podía respaldar los datos cuando había un problema. Primero que yo no tenía las versiones actualizadas. Eso estaba en un casillero, estaba en otro lugar. Yo tenía que pedir con una autorización de la máxima autoridad de la institución, recuperar esas cintas para volverlas a levantar. Cuando eran los respaldos semanales, mensuales. Los diarios podían estar por ahí cerca de la mano, pero tampoco es que podías montar, porque hay ciertas consideraciones de hasta dónde fue la falla, cómo recuperarse. Porque tocó una vez respaldar un ambiente paralelo porque tenías resuelto algo que te valía en parte de esa base de datos y luego coger solo subir la base de datos, la tabla específica que se te había dañado. Entonces tú no puedes sobreescribirla. Entonces hay unos procedimientos que se deben documentar y ejecutar al momento de la recuperación. ¿Ok? Eso lo verán más adelante en su carrera. La seguridad de los datos es que las bases de datos me permiten a mí controlar los accesos, ya lo anticipé,
dar y quitar permiso a los usuarios para que ellos hagan acciones de acuerdo a sus funciones y que no vayan a estar accediendo a datos sobre los cuales ellos no tienen permisos. ¿Sí? La encriptación, ya lo mencioné, algunos DMS permiten hacer esto, no es de abusar de ellos, solamente será campos críticos. El tema de la auditoría de datos. La auditoría de datos. La auditoría de la base de datos es algo muy, muy utilizado. Y aquí voy a contar algunas de las experiencias que me ocurrió con el tema de la auditoría de datos y que me ha ocurrido y son ejemplos que me tocó vivirlo, porque como le he dicho, he trabajado en ambiente de desarrollo de software toda mi vida. Y ahora que hago gestión, bueno, ya sé cómo hacer las cosas. Al equipo siempre le doy las directrices de cómo manejar esto. Me tocó una vez implementar un ERP. ¿Saben qué es un ERP? Bueno, si alguien dice que no, en el chat explico, si no, asumo yo que ya todos saben que es un ERP. Entonces, me tocó implementar un ERP, es de los, en su momento ese ERP era de una empresa muy posicionada a nivel mundial. Luego esa empresa fue comprada por Microsoft y ahora ese ERP se llama Microsoft Dynamics. Lo implementé yo en algunas empresas de un grupo empresarial donde yo trabajaba. Muy bien. Un ERP, te lo explico, Alex, tranquilo, un ERP son las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning o planeación recursos empresariales. No es otra cosa que un sistema integrado que te da solución a todas las dependencias de la empresa. Tienes allí mismo el sistema de facturación, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, banco, contabilidad, nómina, recursos humanos. Todo lo tienes allí y están integrados. Son multiusuarios, multicompañías, multimonedas inclusive. Ese tipo de sistemas cuestan bastante. A nivel mundial hay uno que es referente, que es SAP, SAP. SAP es el ERP referente, una implementación de este tipo te puede estar bordeando los 2 millones de dólares. El sistema que yo les mencioné, que lo implementamos en el año 99, implementé el sistema hasta el 2000. Fue en esa época, porque era con equipos incluidos, una cifra similar, ¿sí? Por licencias al grupo de herramientas que se montaban, se corría sobre base de datos de SQL Server. Bueno, SRP no vas a tener los programas fuentes. Yo no tenía los programas fuentes. Yo ya había pasado el rol de jefe de proyecto de esto. Estaba yo manejando la base de datos, pero tenía coordinación con los ciertos desarrolladores, con el jefe de desarrollo. Entonces, hubo unas situaciones que se requería actualizar ciertas tablas externas al sistema por aplicaciones nuestras que teníamos desarrolladas también en SQL Server. Y entonces tú tenías que, por los eventos que se daban en ese sistema, del cual tú no conocías el programa fuente, no conocías cuáles son las tablas, a pesar de que existe una documentación vasta de lo que es las bases de datos de estos sistemas. Es medio compleja, los nombres de las tablas son codificados, no es que vas a tener empleados, facilito. Es complejo la estructura de estas tablas. Son cientos de tablas. Entonces queríamos saber dónde se almacena cierto dato cuando se grababa una transacción. Entonces, ¿qué es lo que yo administrador de base de datos? Le digo, mira, ok, vamos a levantar una auditoría momentáneamente. ¿Por qué? Porque levantar una auditoría a todo lo que se hace en un motor de base de datos te hace degradar el rendimiento de la base de datos. ¿Ah? Está esa funcionalidad, pero solo debes hacerla uso en cuestiones muy puntuales. Y aquí va un consejo ya de desarrollador de programación en base de datos. Hay actividades
que son críticas y que tú tienes que dejar rastros de auditorías. Entonces esos rastros de auditorías, prográmalos tú. Tú tienes que hacerlos por programación. No activar la opción de rastros de auditorías que tienen los motores de base de datos. Porque ahí te dice el usuario tal, desde que IP está conectado, está haciendo esto y esto de acá. Bueno, si tienes una capacidad de cómputo monstruosa, podrías dejarlo, ¿no? Y eso lo direccionas a otras tablas donde luego las consultas. Bueno, entonces eso fue lo que yo hice. Y a ver, ingresa la opción, graba esto y tú vas viendo qué tablas se afectan. Y yo acabo viendo qué tablas son las que se afectan. Entonces yo le digo, mira, ve, aquí es que graba el diario, aquí es que graba tal cosa. Para nosotros después replicar y hacer los asientos contables en el módulo que no estaba dentro de la solución que ellos nos dieron. Porque un solo sistemas en la empresa que nosotros implementamos no soportaba el módulo tan complejo que tenía este sistema, que era el de la nómina. La empresa donde yo trabajaba tiene una nómina muy, muy complicada, que para ello tuvimos que comprar otro sistema de nómina y lo teníamos que integrar a la parte contable, que sí teníamos toda la parte administrativa de acá. No es que no tenía sistema de nómina este sistema, sí lo tiene, pero era demasiado complejo. Se dice que entre Ecuador y Colombia están de la forma, Ecuador era unas fórmulas medio complejas, los cálculos de nómina. Han ido desapareciendo esos diferentes conceptos que se manejaban en los roles. Ahora usted tiene RMU, un sueldo básico y no más. Por ahí 14º, 13º, no hay más. Pero antes había un montón de cosas que se pagaban. Ya se unificó eso. Bueno, entonces esa nómina era media complicada porque aparte de ello habían contratos colectivos. Los contratos colectivos tienen ciertas prebendas que se tienen que calcular. Entonces nosotros tuvimos que ver cómo se grababa. Tuve que levantar yo la auditoría, cómo se grababa un diario contable para luego nosotros del sistema de nómina de otro proveedor generar la contabilización a través de estas auditorías que te dan. Mi recomendación es, por favor, eso solo levántalo cuando sea necesario, porque si no te degrada el sistema. ¿Sí? Pero las auditorías de tus actividades, de tus empresas claves, debes tú programarlas. Y hay elementos para programar las auditorías, como son los triggers, y un ejercicio de las clases veremos cómo programar una auditoría a través de triggers. Y eso sin tocar el programa fuente, solo a nivel de base de datos. Eso lo veremos acá, que me tocó también alguna vez implementar y ahora yo le explico cómo hacerlo. Crear rastros de auditoría sin tocarle el programa fuente, solo con los eventos que se dan en las bases de datos. Ya lo veremos eso, parcial 2, casi al finalizar el curso. La administración de base de datos, ¿sí? Es un rol, como anticipé, muy crítico dentro de la organización. La banca no se puede dar el lujo que falle sus sistemas. Ellos tienen varios turnos, niveles de base de datos. Creo que hasta 3 turnos de base de datos son 24/7. ¿Sí? Entonces, el banco siempre trabaja y pueden haber eventualidades que pudieran hacer caer los sistemas y el administrador de base de datos siempre debe estar disponible. Entonces, deben haber constantemente alertas que le avisen a los administradores de base de datos cómo está el desempeño de esos servidores y qué tareas de afinamiento deben ejecutar para garantizar la disponibilidad de los sistemas. Entonces, el administrador de base de datos debe tener unas opciones para él monitorear siempre el desempeño de la base de datos. ¿Sí? Hay cuellos de botellas que se generan y el administrador de base de datos tiene que estar monitoreando desde una consola dónde están esos errores y qué proceso es el que ejecuta la congestión y cómo resolverlo. Tiene que haber un monitoreo constante de consumo de memoria, consumo de almacenamiento, y está así. La gestión de usuarios es actividad del administrador de base de datos. Crea los usuarios, le da los permisos, le quita permisos de acuerdo a las políticas o lo que se tenga que manejar. Tareas de mantenimiento para garantizar reindexamiento, ¿sí? La verificación de los respaldos, porque no es solo que sacas un respaldo, ya tengo respaldo. No, tienes que garantizar de que ese respaldo que se ejecutó está bien hecho, que cuando lo quieras utilizar no te enteres
de que ese respaldo nunca estuvo bien. ¿Sí? Entonces, esas actividades son propias de administrador de base de datos. Me tocó hacer todo ello, me gustaba este trabajo, pero ya luego no tanto porque no habían turnos de DBA acá, era el único yo. Y un momento entré a trabajar 9 de la mañana, ¿sí? 9 de la mañana y salí al día siguiente a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque es una empresa muy grande acá en el país, dentro de las 3 grandes en su rama del país, y no podía parar. Y resulta que justo este sistema que yo le comenté, que lo habíamos implementado, estaba generando una tabla, se había dañado, y esa tabla sencillamente llegaba a tener una cantidad inmensa de registros, y eso era como una especie de tabla temporal y que no se truncaba por, por alguna tabla de configuración que se había dañado. Y entonces llegaba un momento que se tornaba lento el sistema y colapsaba, no dejaba ingresar más usuarios. Entonces yo identifiqué en la consola cuál era la tabla que se estaba originando este problema. Primero el proceso y qué tablas asociadas a ese proceso estaba. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Cada cierto tiempo tenía que hacer la eliminación de esos registros de esa tabla, que era un truncate table. Ya veremos también eso, qué consiste. No es lo mismo que un delete. Tú quieres vaciar todos los registros de una tabla, más rápido es ejecutar la sentencia truncate table que delete. El delete como que los va eliminando uno a uno, el truncate es de cajón, vacía todos los registros. Entonces yo tenía que cada ciertos minutos, cada cierto tiempo tenía que estar haciendo eso. Y eso, porque no podía detener el sistema, porque se paraba de facturar, se paraba la operación de la institución. Hasta que a las 6:30 se les dijo ese día, sí, por favor, a las 5 de la tarde, fue 5 de la tarde, se van todos porque va a haber un mantenimiento del sistema. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ubicar un respaldo para ver esas tablas donde estaban correctamente funcionando. Y la configuración y la instalación de esa base de datos para ese sistema era especial. Tú tenías incluso hasta que certificarse como usuario técnico para poder manejar ese sistema y las configuraciones. La configuración de la base de datos te venía una receta muy específica de cómo tenías que montarlo. Inclusive iba en contra de ciertos lineamientos técnicos de manejo de base de datos, pero él para su desempeño adecuado tenía que hacerlo. Entonces tenía que hacer todo eso. Y después no perder la data que ellos habían trabajado durante el día. Entonces tuve que hacer todo eso. Eso terminó 9 de la mañana al día siguiente. No pude moverme hasta allí, y ya después hasta las 10 que ya comenzaron a ingresar los usuarios que estaban trabajando de manera adecuada. Todo eso va con estas tareas que debería hacerse como administrador de base de datos, ¿no? Entonces dije, no, esto no es para mí. Y bueno, también después fui promovido a otros niveles más altos. Ahora, la administración de la base de datos se refiere a esto que estamos revisando en este momento. Es una actividad muy asociada a la operación de la base de datos, a la configuración, como lo he explicado y citado este ejemplo, y al mantenimiento del sistema de la gestión de base de datos, ¿no? Entonces, ya un poco al detalle, ¿qué nomás haría un administrador de base de datos? Es la instalación y la actualización. Él es el que implementa inicialmente el software de DMS. Yo fui el que instaló los servidores de base de datos, las configuraciones, la aplicación de los service pack y actualizaciones que traen las bases de datos son actividad que tiene que hacer el administrador de base de datos. Esas configuraciones especiales, esos parámetros, opciones que tiene los DMS específicas que se tienen que hacer, las hace el administrador de la base de datos. Como la determinación de dónde están los devices, dónde están los espacios físicos en discos, porque las bases de datos finalmente son archivitos que están, en qué espacio están, cómo ampliarlos, cómo moverlos. Esa optimización de la memoria que está dentro de las configuraciones las hace el administrador de base de datos.
La creación de las bases de datos también, la creación de las bases, los objetos de las bases de datos. Cuando un sistema pasa a producción, el administrador de base de datos recibe toda la documentación y revisa que estén bien las relaciones, que estén bien las tablas, que no estés creando una tabla que ya existe y ¿cómo vas a crear la tabla maestra de clientes? Si ya hay, tú tienes que accederla. Si tú necesitas más campos, por favor, envía un procedimiento de pase a producción con alter table, que es para agregar más campos y cosas así. Todo ese tema es propio del administrador de la base de datos. Y obviamente también manejar las cuentas de usuario, los roles que ya habíamos anticipado, la asignación de los privilegios, controlar los accesos a las bases de datos, quitar los permisos cuando ya alguien está en la organización, es actividad del administrador de base de datos. Y él es el responsable de la programación de los backups periódicos, la validación de que esos backups funcionan. Yo tenía unas alertas que me llegaban, porque se caían los respaldos. Y tú podías venir al día siguiente y decir, se cayó el respaldo, entonces tú tenías que hacerlo de inmediato. Se llegaba a dañar la base de datos y no había respaldo, bueno, hasta ahí lo podías contar, ¿no? Son los roles que tienen menor margen de errores, el de administrador de base de datos. Como por ejemplo, restaurar algo y sobreescribir algo que ya estaba en transacciones puntuales que se han hecho. Por ello hay procedimientos específicos de cómo se hace la recuperación. Entonces, esa tarea es de la administración de base de datos. Y el rendimiento y optimización. Tiene que haber un monitoreo constante del rendimiento del DMS. Si algo está afectándolo, identificar el origen y corregirlo. Se hacen análisis estadísticos, se crean índices, se generan consultas a estos objetos para saber que no hay inconvenientes. Y se ajusta la carga de trabajo, se balancean. Ahora también eso, balancear, se ponen balanceadores de carga. Es un aspecto bastante técnico el de un administrador de base de datos y que por ello deben estar siempre trabajando en actualización constante de las versiones de base de datos y de sistema operativo. ¿Ok? La replicación y de base de datos, ahora usted tiene replicaciones de base de datos, tiene base de datos distribuida. Todas esas acciones son propias de manejo del administrador de la base de datos. Entonces, son los administradores de base de datos, por eso desde mi óptica, las personas un poquito más importantes, que diría hasta que el mismo gerente de TI o presidente de tecnología, como se llama. Creo yo, la retribución no es baja cuando están en estos cargos y en una empresa que tenga un tamaño considerable. Saben ustedes que las bases de datos, como están, no siempre son estáticas, vienen nuevas versiones, hay actualizaciones, hay migraciones de una base de datos a otra, o cambios de versión. Entonces, todo eso debe liderarlo él y manejarlo el administrador de base de datos. Cambios de esquemas, migración entre versiones de DBMS o consolidación de base de datos también son tareas que las hace el administrador de base de datos. Y para ello tiene que tener un profundo conocimiento del motor de base de datos. No puede ser que si usted es buen administrador de base de datos en un motor específico, lo vaya a hacer en el otro así, solito. No, tiene que formarse y especializarse en el manejo, porque si bien es cierto, la generalidad que damos de las funciones están claras aquí, al momento de desarrollarlas técnicamente implica un conocimiento avanzado y específico en el motor de base de datos. Por ejemplo, yo no lo podría hacer en Oracle, porque yo he sido administrador de base de datos en SQL Server. Yo conozco más eso. ¿Que se le va a hacer más fácil? Sí. Pero no le garantiza que usted ya con lo que conoce de SQL Server ya pueda ir fácilmente a hacer lo mismo en otro, o en cualquier otro motor, ¿no? Y usted, razón de estar en esta carrera es resolver problemas y el administrador de base de datos va a tener que hacer eso.
tiene que hacer investigaciones para resolver problemas operativos. Yo tuve un problema que me tomó resolverlo durante algún tiempo y tenía que interactuar con personal de Microsoft para que me den las recetas de cómo corregir ciertos problemas que se me daban en los motores, en un motor. ¿Sí? Entonces, esos problemas que se dan en el sistema de base de datos los debe resolver el DBMA a través de investigación, porque suscrito a foro o pago de soporte para poder resolver. Porque ahí está, no para ser parte del problema, está para resolver los problemas, ¿no? Y bien, hasta allí la clase de hoy. Voy a hacer una pausa para poder interactuar con ustedes y a partir de allí, este material ya es un recurso de aprendizaje más para esta asignatura.